Buenos días, mis amados. Esta semana hablando de los ungidos de Dios. Yo quiero que se te revele esta palabra en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser y la atesores porque Dios te escogió a ti como su hijo, pero un hijo ungido de él. ¿Sabes que Dios unge a su pueblo? El mismo Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 4. Por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido. Jesús necesitó el ungimiento de parte de Dios. ¿Qué te hace pensar a ti que tú no lo necesitas? Todos necesitamos ser ungidos de parte de Dios. Y mire qué dice la palabra, porque yo quiero que tú veas cómo son los ungidos, cómo caminan los ungidos, para que se te revale y tú camines como un ungido aquí en la tierra. Por ejemplo, Dios ungió a Saúl. Cuando Dios unge a Saúl, usa un profeta para ungirlo, porque Dios siempre usa hombres para que te unjan. Posiblemente ya no se usa el aceite como se usaba antes, pero sí hay imposición de manos, hay mantos. Lo importante es qué vas a hacer tú con ese manto, con esa imposición de las manos y con ese aceite que está sobre tu cabeza. ¿Y cómo debe de ser tu corazón? Por ejemplo, Dios unge a Saúl. Pero si usted lee toda la historia de Saúl, se va a dar cuenta que Saúl era desobediente. Saúl no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Cada vez que Dios le daba instrucciones, Saúl fallaba. ¿Por qué? Porque Saúl era temeroso, Saúl no tenía una identidad propia, Saúl siempre quería escuchar lo que decía la gente, buscaba la opinión del pueblo. A pesar de que Dios le hablaba y le daba las instrucciones, él seguía más la voz del pueblo para quedar bien con el pueblo. En otras palabras, no estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que hiciese. Es más, él cree que las cosas que están haciendo son correctas. Y así camina mucha gente, creyendo en su propia opinión, pero no creyéndole a Dios. Por eso Dios quita a Saúl y le dice algo bien importante, que esto es para nosotros. Obediencia quiero y no sacrificios. Yo quiero que tú subrayes esa palabra, obediencia quiero y no sacrificios. Porque aquí hay algo bien importante que tú vas a aprender hoy para caminar como un ungido de Dios. Y mira lo que dice la Biblia. Porque la palabra habla bien claro de cómo debemos de ser unos ungidos de Dios. Cuando Dios escoge a David, Dios le dice a Saúl, al profeta le dice, ¿sabes qué? Yo ya he escogido un hombre conforme a mi corazón. Yo ya escogí a ese hombre conforme a mi corazón. Yo ya escogí a un hombre conforme a mi corazón. Y en el libro de los Hechos nos revela cómo es el corazón de David. Y dice, y Dios escogió a David porque David estaba dispuesto a hacer todo lo que yo le pido. Escuche esto. David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pidiese, todo lo que Dios hiciese. David estaba en esa disposición. ¿Y quién era David? David no era un guerrero. David no tenía espada, no tenía lanza, no tenía escudo, no tenía vestimentas de guerra. David era un joven. Escuchen, jóvenes que me están escuchando este mensaje. Porque a veces nosotros queremos tener cualidades, inteligencia, buenos vestidos. No, Dios no busca eso. Dios busca un corazón que esté dispuesto a hacer todo
lo que él le pida. Por eso Dios escoge a David de esa manera. Dios escoge a David de esa manera y le dice, hoy voy a ungirte, lo mandan a llamar, porque tampoco lo habían ni mandado tan siquiera a llamar. Habían llamado a los guerreros, habían llamado a los que tenían fuerza, a los de guerra, pero no habían mandado a llamar a David. Y David era un pastorcito. Para los hermanos no significaba nada. Además, había nacido de pecado. No era ningún hijo legítimo, porque él mismo dijo, en pecado me concibió mi madre. Pero Dios escogió a David. Y qué interesante, porque nosotros a veces creemos que tenemos que tener mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha preparación. No, David lo único que hacía era un hombre apasionado para buscar a Dios. Era un hombre que buscaba a Dios de todo corazón, le adoraba, le cantaba, le alzaba. No era un teólogo, era un hombre sencillo, era un hombre que buscaba con pasión el rostro de Dios, y usted lo puede buscar en toda la escritura, en toda la Biblia. No era un guerrero, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo te quiero hablar hoy porque tú eres su hijo. Dios te escogió a ti como su hijo. A Dios no le importa de dónde vienes, ni cómo eres, si eres rico, si eres pobre. ¿Sabe lo que le interesa a Dios? Tu corazón. Un corazón obediente, un corazón dispuesto a obedecerle. Por eso la escritura está escrita para nosotros, para que esa escritura nosotros estemos dispuestos a obedecerle, a hacer todo lo que Él nos pide. David falló, sí falló, pero estuvo dispuesto a arrepentirse. Estuvo dispuesto, aunque escondió el pecado por un tiempo, fue confrontado, estuvo dispuesto a ser confrontado, estuvo dispuesto a ser disciplinado, estuvo dispuesto a agradar a Dios, peleó la batalla y aún le dijo a Dios, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de mi salvación porque he pecado contra ti. Mire, un hombre transparente, un hombre que está dispuesto a obedecer a Dios, tiene que ser un hombre transparente, una mujer transparente, un joven transparente, alguien que diga, Señor, yo no lo puedo hacer, pero tú lo sabes. Pero tú sabes que tú me puedes levantar, tú sabes que tú me puedes volver fuerte, tú sabes que yo en ti confío, porque David confiaba en Dios. El momento que David fue ungido con aceite, le pasaron muchas cosas y lo escogieron como rey, lo ungieron como rey, pero lo volvieron a mandar a cuidar las ovejas. ¿Por qué? Porque no lo querían, los hermanos no lo querían, lo despreciaban, lo despreciaban. Pero también era obediente con su padre natural, fíjese, algo bien tremendo. Porque qué corazón de David, caminar en obediencia. Y por eso lo vuelven a mandar a llamar, mire, porque Dios no se olvida de sus hijos. Puede ser que no te tomen en cuenta tus hermanos, ni tus padres. Puede ser que no crean en ti. Puede ser que tú anduviste mal, en pecado, todo lo que pudiste hacer, pero si estás dispuesto a obedecer a Dios desde aquí, Dios te va a bendecir en gran manera. Dios no te va a soltar porque Dios no se aparta de sus hijos. Dios te tiene guardado en la diestra de su justicia. Dios te va a volver grande, valiente, poderoso, porque Dios te va a transformar. Así Dios transformó a David. Por eso cuando el padre lo manda a llamar, le dice que le lleve alimento a sus hermanos a la guerra. Imagínate qué tremendo, a la guerra. Y allá va David a la guerra, obediente, para llevarle comida a sus hermanos. Y se encuentra que los hermanos querían hasta pelear con él, porque lo miraban diferente, lo despreciaban. Ellos, tú has venido para burlarte de nosotros. Conozco tu corazón de soberbia, le dice el hermano. Pero David lo único que ve es que hay un filisteo incircunciso que quiere matar y aniquilar a los escuadrones de Israel. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Quién es ese filisteo? Yo iré y pelearé con él, porque Jehová me ha dicho
que yo le cortaré la cabeza. Eso se llama obediencia. He hablado del apóstol Sergio Aguilar de la Iglesia de Misterios de la Familia desde San Pedro Sula, Honduras.